Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia, ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. El cielo de Taremis 3 ardía en colores imposibles para ojos humanos. El crepúsculo descendía como una bruma de cristales líquidos, tiñendo las dunas rojas con reflejos violetas. Joaquín descendió de la nave diplomática sin saber que no era una misión más. No esta vez. Sus botas crujieron sobre la arena caliente. Alrededor, soldados alienígenas de piel brillante y armaduras negras lo observaban con desconfianza. No hablaban. Solo esperaban. Y entonces, entre ellos, apareció ella. Azara. No había forma de confundirla con los demás. Su sola presencia alteraba la temperatura del aire. No llevaba casco, dejando que la luz resaltara la perfección metálica de su piel dorada. Su cabello oscuro caía liso por su espalda y sus ojos. Sus ojos eran como dos lunas negras suspendidas en un universo secreto. Ella caminó sin apuro hasta quedar a solo unos pasos de Joaquín. Él no pudo evitar sentir una presión en el pecho. No de miedo. De intensidad. Como si todo lo que había vivido hasta ahora no hubiera tenido sentido hasta verla. ¿Eres el humano?, preguntó Azara, su voz profunda, con ese extraño eco que parecía vibrar en los huesos más que en los oídos. Joaquín tragó saliva. Y sonrió. Sí. ¿Y tú? Eres la primera razón por la que me alegro de estar aquí. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue eléctrico. Azara lo miró como si intentara leer sus pensamientos, uno por uno, sin moverse, sin parpadear. Como si calculara cuánto tardaría en romperlo o en ceder. No eres como los otros, murmuró ella, sin emoción en el tono, pero con una chispa de algo que no quiso nombrar. Tú tampoco. Un leve giro de su rostro fue lo más parecido a una reacción. Sus labios, curvados apenas, casi invisiblemente. Luego se dio la vuelta, su capa ondeando con el viento seco del desierto. Sígueme. Y eso hizo Joaquín. Caminó tras ella hacia el corazón de la fortaleza, sin saber si iba al inicio de una negociación o a su propia sentencia. Cada paso que daba junto a Azara hacía que algo dentro de él despertara. No era solo deseo. Era peligro. Era fascinación. Y en su interior una única pregunta latía con fuerza, como un tambor. ¿Quién diablos era esa mujer? ¿Y por qué sentía que, de algún modo, ya le pertenecía? La oscuridad caía como una sábana densa sobre las ruinas de Baitar, un templo olvidado en medio de la nada. Allí no llegaba el eco de la ciudad ni la vigilancia de los drones. Solo el viento silbaba entre columnas partidas y piedras cubiertas por siglos de polvo. Joaquín no sabía por qué lo había llevado allí. Azara no ofreció explicaciones, solo le indicó que la siguiera y él, impulsado por algo más fuerte que la lógica, obedeció. Caminó tras ella por corredores de piedra con inscripciones brillantes que se encendían al paso de sus pies. El lugar parecía sagrado, muerto y vivo al mismo tiempo, como si el pasado aún respirara en sus muros. Cuando llegaron al centro del templo, Azara se detuvo. La luz de las dos lunas entraba por la cúpula rota e iluminaba su silueta. Joaquín se detuvo también, sin atreverse a romper el silencio. Ella giró lentamente. Tenía la expresión de alguien que está a punto de hacer una pregunta crucial o de ejecutar a un prisionero. Aquí ejecutamos a los mentirosos, dijo finalmente, con voz baja y firme. Este es el lugar donde juramentos rotos arden para siempre. Joaquín alzó una ceja. No con arrogancia, sino con una mezcla de sorpresa y algo parecido al respeto. ¿Y qué se supone que debo hacer aquí? Azara se acercó un paso. Luego otro. Sus botas resonaban suaves sobre la piedra. Cuando estuvo frente a él, estiró una mano y con la punta de los dedos rozó la insignia en su pecho. «Quiero saber si mientes», susurró. «¿Sobre qué?» «Sobre lo que sientes». La pregunta lo golpeó como una descarga. Joaquín inspiró hondo, y luego, sin mirar a otro lado, le respondió con lo único que podía ofrecer sin defensas. «Cada vez que dije que nadie me impresionaba, mentí. Porque no te había conocido». Azara no se movió. Pero algo en ella se tensó. Sus ojos brillaron por un instante, como si una tormenta se encendiera dentro de su cuerpo. Luego dio un paso más. Quedaban centímetros entre ellos.
El calor que irradiaba su piel era real, palpable. No parecía un ser humano, pero tampoco parecía un monstruo. Parecía algo más. Él la miró, con el corazón latiéndole como una alarma. Y antes de pensar demasiado, lo dijo. Si te besara, ¿qué harías? La pregunta quedó flotando en el aire, como una chispa suspendida antes de prender fuego. Azara no reaccionó de inmediato. Solo lo observó, como si analizara cada célula de su cuerpo. Luego se inclinó, lentamente, como si el tiempo se diluyera entre ambos. Sus labios se acercaron a los de él, tan cerca que Joaquín pudo sentir su respiración, tibia, extraña, deliciosa. Y entonces habló. Morirías. Sus labios no tocaron los suyos. Ni un roce. Solo palabras. Y después se alejó sin decir nada más, sin mirar atrás, dejando a Joaquín solo entre ruinas milenarias, con el pecho ardiendo y la mente atrapada en una sola imagen, lo cerca que había estado de besar algo, que tal vez no era de este mundo. Y lo peor era que no le importaba. Lo deseaba de nuevo. Aunque le costara la vida. El entrenamiento comenzaba al alba. El desierto despertaba con un silbido áspero, y los rayos de las 2 estrellas de Taremis caían sobre el metal de la fortaleza como espadas incandescentes. Allí, en un patio de piedra rodeado de columnas negras, Joaquín se enfrentaba día tras día al límite de su cuerpo. Pero no era el sol ni el dolor lo que lo quemaba. Era ella. Azara. Sus movimientos eran arte en guerra. Blandía las espadas gemelas con una precisión imposible, sin mostrar fatiga, sin dar tregua. Joaquín había sido soldado antes de ser diplomático, pero en sus primeros encuentros con ella había probado el suelo más veces de las que podía contar. No por falta de habilidad, sino porque cada mirada de Azara lo desarmaba antes de que empezara la pelea. «No confíes en mí», le dijo ella una mañana, luego de lanzarlo al suelo con una llave rápida que le quitó el aliento. «No estoy aquí para protegerte. No necesito protección», respondió él, sin levantarse del todo, con una sonrisa temeraria. «Me basta con que no me mates». Ella lo miró sin expresión. Pero sus ojos brillaron apenas, como si una grieta secreta se abriera dentro de su escudo. Esa noche no fue distinta. La arena aún guardaba el calor del día cuando él decidió quedarse más tiempo en el patio. Estaba solo, entrenando en silencio con una de las armas de práctica. Sus pensamientos giraban una y otra vez alrededor de ella, como si su mente fuera una órbita cautiva. Entonces, sin previo aviso, Azara apareció. No llevaba armadura. Solo una túnica negra ceñida, el cabello recogido con descuido, la piel bañada por la luz suave de las lunas. Se detuvo a unos pasos de él, observándolo. Joaquín bajó el arma y la enfrentó con la mirada. «¿Viniste a derribarme otra vez?», preguntó él, con un tono entre juego y deseo contenido. Azara no respondió. Caminó hacia él, despacio, como si el tiempo no tuviera prisa. Se detuvo a menos de 1 metro. Su proximidad lo envolvió. El aire entre ellos cambió. «¿Qué haces?», dijo ella en voz baja, «cuando deseas a alguien y no puedes tocarla». La pregunta lo desarmó más que cualquier golpe. Joaquín tragó saliva. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia. El calor de su cuerpo era una llamada, un peligro, una promesa. «¿La sueñas?», dijo él. «Cada noche». Los ojos de Azara parpadearon por primera vez. Y entonces, como empujada por algo que llevaba conteniendo demasiado tiempo, se acercó más. Su mano rozó su pecho, lenta. Sus labios se posaron sobre los suyos. No fue un beso salvaje. Fue más letal. Fue suave, lento, como si explorara un lugar prohibido. Su boca era cálida, eléctrica, desconocida. Joaquín la rodeó con los brazos sin pensar, sin medir. Pero no hubo tiempo de más. Ella se separó de golpe. El fuego se cortó como si alguien hubiera cerrado el universo con un portazo. «Esto no debía pasar», susurró ella, con la voz quebrada en una grieta apenas visible. «Esto cambia todo». Y se fue, como un rayo en medio de la noche, dejándolo solo, con el sabor de sus labios aún ardiendo en los suyos, y el presentimiento, claro y brutal, de que acababan de cruzar un límite sin retorno.
El aire en la fortaleza se había vuelto más espeso desde aquella noche. Cada mirada entre ellos cargaba un filo invisible, como una amenaza silenciosa o un secreto demasiado grande para esconderse. Azara evitaba los pasillos por donde Joaquín solía pasar. Ya no lo entrenaba. Ya no hablaba. Solo lo observaba desde lejos, cuando pensaba que él no la veía. Pero él siempre la sentía. Desde el momento en que la besó, todo en su interior dejó de ser suyo. El beso no había sido un juego, ni un error. Había sido una declaración, aunque ninguno de los dos se atreviera a repetirla en voz alta. Y por eso dolía más. Porque era real. El sexto día, lo citaron en la sala de tronos. No había ceremonia, ni bienvenida. Solo la reina. Alta, inhumana en su belleza estática, rodeada de consejeros vestidos con túnicas púrpura, miraba a Joaquín como si fuera una partícula fuera de lugar en su mundo pulido y frío. «Has desestabilizado la disciplina de mi guardia», dijo, sin levantar la voz. «Y has tocado lo que no te pertenece». Joaquín no respondió. No podía defenderse sin nombrarla. Y eso hubiera sido traición para ella. La reina continuó. «Azara es sangre de la corona. Lealtad, honor y deber antes que deseo. Pero tu presencia ha torcido algo que debería haber permanecido intacto». Los guardias se acercaron. No con violencia, pero con firmeza. «Por tu seguridad», dijo la reina, «permanecerás bajo vigilancia en tus aposentos hasta nuevo aviso. Taremis no puede arriesgarse a una debilidad en su línea de defensa». Y Azara se giró hacia la sombra que se había mantenido en silencio a un lado del salón. Azara, vestida con su armadura completa, el casco bajo el brazo, la mirada clavada en algún punto entre el suelo y la nada. No dijo una palabra. No hizo un gesto. Pero Joaquín la sintió quebrarse desde la distancia. Como si un cristal muy fino se agrietara por dentro. Será enviada al frente norte. Allí hay guerra. Allí, quizás, pueda recordar quién es. El eco de esas palabras quedó suspendido en el salón como una sentencia. La separación fue silenciosa. Él no gritó su nombre. Ella no lo miró. Solo una distancia cada vez más amplia entre sus pasos. Hasta que desapareció de su vista. Esa noche, Joaquín no durmió. Caminó de un lado a otro de la habitación asignada, mirando el cielo a través del cristal de su ventana, buscando esas dos lunas que ya no parecían tan bellas como la primera vez. Y al amanecer, supo que no podía quedarse. No podía dejarla ir a la guerra sin saber si sobreviviría. No podía quedarse encerrado mientras ella sangraba a kilómetros de distancia, sola, exiliada por haberlo amado. Así que hizo lo único que podía hacer. Robó una nave. Los sistemas de seguridad eran complejos, pero había estudiado lo suficiente para desactivarlos sin levantar alarmas inmediatas. Pilotó hacia el norte, cruzando desiertos interminables, montañas partidas por rayos antiguos y ruinas que aún ardían bajo tierra. Hasta que una nave lo interceptó. Se preparó para luchar, para caer, incluso para morir. Pero cuando la compuerta se abrió y el humo se disipó, la vio. Azara, con la piel manchada de sangre seca. Herida. Viva. Hermosa. Más peligrosa que nunca. Y sonriendo con los labios que una vez habían sido su perdición. ¿Pensaste que no vendría por ti?, dijo, con voz ronca, casi burlona. Joaquín se acercó, sin pensar, sin miedo. Pensé que me habías olvidado. Ella lo tomó por el cuello del uniforme, lo acercó hasta que sus frentes se tocaron y murmuró. Te llevo dentro. Como una maldición. Como una llama que no puedo apagar. Entonces, por primera vez desde que se separaron, se abrazaron. Con fuerza. Con rabia. Con deseo. La guerra podía esperar un momento más. El Frente Norte no era un campo de batalla, era una herida abierta en el planeta. Las naves caídas formaban montañas de metal retorcido. La tierra estaba marcada por explosiones antiguas y recientes. El aire olía a polvo, aceite quemado y cenizas humanas. Azara conducía la nave sin decir una palabra. Joaquín la miraba de reojo, atento a cada respiración, a cada espasmo de dolor que ella intentaba ocultar. Tenía una herida profunda en el costado, vendada deprisa,
y aún así no aflojaba el control del timón. «Podría pilotar yo», dijo él, sin apartar la mirada. «Si me desmayo, tomas el mando», respondió ella con la voz rasposa. «Hasta entonces, cierra la boca». La nave descendió en picado cerca de una instalación semidestruida. Las torretas automáticas los reconocieron como aliados y no dispararon. El aterrizaje fue brusco, pero efectivo. Apenas pusieron pie en tierra, los sensores gritaron alerta. No estaban solos. Criaturas biomecánicas, modificadas hasta la monstruosidad, surgían entre las ruinas. Ojos múltiples, armas integradas en los huesos, piel como acero líquido. No gritaban. No hablaban. Solo cazaban. Azara cargó sus espadas. Joaquín empuñó un rifle que recogió del compartimiento trasero. El cruce de miradas fue breve, pero dijo todo lo que necesitaban saber. «Luchamos. Juntos. Hasta el final». El primer enfrentamiento fue una sinfonía de acero y fuego. Azara se movía como una sombra afilada, esquivando los ataques, cortando tendones, quebrando exoesqueletos. Joaquín la cubría desde atrás, disparando con precisión quirúrgica. Cada vez que una criatura intentaba alcanzarla, una bala la detenía. Cada vez que él bajaba la guardia, una de sus espadas lo protegía. Pero eran demasiados. Una explosión los separó. El suelo tembló. Joaquín fue lanzado contra una columna rota y cayó entre restos de metal y arena negra. Sangraba de la frente. El arma se le había perdido. El zumbido de las criaturas se acercaba. Intentó incorporarse, pero el dolor en la pierna izquierda lo inmovilizó. Sabía que venían. Podía oírlas. Entonces, un chillido metálico retumbó. Un cuerpo cayó a su lado. La cabeza rebanada. Otro. Y otro. Azara apareció entre la bruma del combate, cubierta de heridas, jadeando, sus espadas vibrando aún con la energía de la pelea. Lo miró, y por un segundo, el universo se detuvo. «No me mueras», susurró ella, arrodillándose junto a él. «No pensaba hacerlo», murmuró Joaquín, con una mueca que intentaba parecer sonrisa. Ella revisó su pierna, aplicó una inyección y lo sostuvo contra su pecho mientras la tormenta de combate pasaba como un eco lejano. Sus labios estaban cerca. Muy cerca. «Dime», dijo él, con la voz ronca, «¿sigues creyendo que esto cambia todo?» Azara lo miró sin pestañear. Su rostro lleno de polvo, sangre y fuego. «Ya todo cambió», susurró ella. Y lo besó. Esta vez no fue un roce robado. Fue real. Lento. Intenso. Con sabor a furia y a vida. Sus bocas se encontraron como si supieran que tal vez no habría un después. Como si cada latido fuera un acto de rebelión contra la muerte que los rodeaba. Cuando se separaron, el cielo ya no era rojo. Era negro. Y entre los restos del campo de batalla, la única luz que quedaba eran sus ojos. Fijos. Unidos. Decididos. El amanecer, si llegaba, tendría que encontrarlos juntos. O no tendría sentido. La noche sobre el frente norte era diferente a cualquier otra parte del planeta. No tenía estrellas. Solo nubes oscuras y escombros flotando en la atmósfera. Las torres de vigilancia estaban apagadas. Las comunicaciones cortadas. La batalla había dejado una zona muerta, sin señal, sin refuerzos. Solo silencio. Pero ellos seguían vivos. Azara y Joaquín habían encontrado refugio en un túnel subterráneo, bajo lo que parecía una antigua estación de energía. La temperatura era baja, el aire denso y el olor metálico impregnaba cada rincón. Él yacía recostado sobre una manta térmica improvisada. Ella, a su lado, reparaba su comunicador de muñeca con herramientas alienígenas rudimentarias. El silencio entre ellos no era vacío. Era cómodo. Cargado de todo lo que ya no necesitaba ser dicho. «Si no arreglas eso, no sabrán que sobrevivimos», dijo Joaquín con voz cansada pero clara. «Si lo arreglo, podrían venir a matarnos», respondió Azara sin levantar la mirada. «O podría venir tu nave a rescatarte». «¿Y tú?» Ella detuvo las manos. «No soy alguien que rescaten. Soy alguien que dejan atrás. No pienso hacerlo». Azara levantó la cabeza.
Sus ojos dorados se clavaron en los suyos. Él no parpadeó. No mintió. No dudó. ¿Por qué me haces esto tan difícil? Susurró ella. Porque tú me haces sentir vivo. Porque no vine a este planeta a negociar tratados. Vine, sin saberlo, a encontrarte. Ella soltó las herramientas y se acercó. Se sentó junto a él y por un momento no dijo nada. Luego, muy bajito, preguntó: ¿Aún quieres saber qué haría si me besaras? Joaquín no respondió. Solo se incorporó un poco y la miró con toda la calma del mundo, como si ya supiera la respuesta. Azara se inclinó. Y lo besó. Esta vez no hubo urgencia ni desesperación. Fue un beso de decisión, de aceptación, de rendición. No a la guerra. A ellos. A lo que eran. A lo que serían. Horas después, una señal apareció en el comunicador. Su mensaje había sido enviado. Una nave humana descendía hacia la zona de evacuación. Taremis había decidido rescatar al enviado diplomático. Y con él, todo lo que había descubierto. Cuando el escuadrón los encontró, Joaquín caminaba con el brazo sobre los hombros de Azara. Ella aún sangraba, pero caminaba recta. Orgullosa. Viva. Nadie se atrevió a cuestionar su presencia. Nadie osó separar sus manos entrelazadas. El retorno a la capital fue silencioso. La reina los esperaba, esta vez sin guardias, sin escoltas. Observó cómo Azara salía al lado del humano, su postura firme, el mentón alto. Como si nada pudiera romperla. Y por primera vez, la reina sonrió levemente. Parece que Taremis no está tan lejos de la tierra como pensábamos, dijo ella. A veces, lo imposible, solo necesita un poco de fuego para volverse destino. Joaquín y Azara no dijeron nada. No era necesario. Pasaron semanas. La guerra se detuvo en el norte. El tratado entre humanos y taremitas se firmó sin más resistencia. Azara no volvió a la Guardia Solar. Eligió otro camino. Eligió quedarse a su lado. Una casa al borde del acantilado, 2 lunas en el cielo y una promesa que no necesitaba palabras. Una noche, bajo ese mismo cielo que los vio encontrarse por primera vez, Joaquín la abrazó desde atrás y preguntó en voz baja, con una sonrisa: «Si te besara ahora, ¿qué harías?». Azara apoyó su cabeza en su pecho y respondió sin dudar: «Te besaría hasta el último de tus días». Y cumplió su palabra. Fin.